Capítulo 1. Un planeta desierto. Las estrellas eran tenues y brumosas pinchazos a través de las abolladuras nubes tóxicas que rodeaban al planeta Sara 9. Un páramo olvidado, casi estéril en las afueras del espacio explorado para Cole. El silencio era aplastante, apenas podía mover su cuerpo golpeado y magullado, dejado para marchitarse en las afiladas rocas irregulares de este paisaje hostil. El frío asentía a través de sus huesos y cada respiración era una lucha mientras el fino aire del planeta arañaba sus pulmones. Cole había sido parte de un equipo de exploración de élite, papel para el que se entrenó. Soñaba, pero los sueños, como había aprendido de la manera más cruel posible, podían convertirse en pesadillas en un abrir y cerrar de ojos. Su tripulación, aunque confiaba con su vida, la había dejado aquí varada. Lo último que había escuchado antes de que la conciencia se desvaneciera fueron sus voces agudas y sin emociones mientras acordaban fríamente. Ella era una víctima necesaria. Había descubierto algún descubrimiento de ACDAL que cambió todo. Su equipo había estado en Sara 9 para trazar un camino a través de su terreno traicionero y medir sus recursos minerales, o eso le dijeron, pero en las profundidades de las cuevas olvidadas del planeta se topó con evidencia que insinuaba una tecnología antigua, algo prohibido, perdido y quizás incluso peligroso. Un mensaje enterrado en los fragmentos de piedra alienígena de una civilización perdida fue suficiente para convertirla en una carga. Mientras las horas pasaban lentamente, Kiro yacía tendido en un barranco poco profundo, cada latido más lento que el anterior. Su cuerpo, con su vibrante piel plateada ahora cubierta por la mugre polvorienta del planeta, parecía casi desvanecido. Su visión era borrosa y sintió que se alejaba más de la realidad, deslizándose hacia la vasta oscuridad. Pero justo cuando su conciencia se desvaneció, un leve zumbido onduló por el aire. Al principio era distante, pero el sonido creció de manera constante, cortando el silencio como un faro. La silueta de una nave, una silueta que no reconoció, apareció contra el espeso cielo, descendiendo con deliberado cuidado. No sabía si tenía la fuerza para hacerle una señal, e incluso si lo hiciera no había garantía de que la ayudaran en su estado tenue. Cole pensó que vio a alguien, tal vez solo un truco de su mente, una visión mientras se tambaleaba al borde de la vida y la muerte. Pero la figura se acercó y con un toque sorprendentemente suave la levantó. Ella trató de resistirse instintivamente, asustada, pero su fuerza la había abandonado hace mucho tiempo. Lo último que recordó antes de desmayarse por completo fue un rostro enmarcado por cabello oscuro mirándola con una mezcla de curiosidad y preocupación, un rostro humano. K se despertó con el suave zumbido de la maquinaria. Sus sentidos lentamente volvieron a la vida. Sintió calor, un contraste reconfortante con el frío cortante de Sara 9, y por un momento pensó que estaba de regreso en su propia nave, tal vez salvada por algún cambio inesperado de corazón de su tripulación. Pero cuando su visión se aclaró, se dio cuenta de que este no era el entorno familiar de su nave. Estaba acostada en una cama médica, su cuerpo envuelto en extrañas coberturas translúcidas. La habitación era pequeña pero limpia, llena de tecnología desconocida que zumbaba suavemente a su alrededor. Era más brillante, más cálida y mucho más estéril que cualquier cosa en Sara 9. Cuerpo. Se sentía pesado y extraño, casi como si estuviera bajo el agua, y se preguntó si estaba en una especie de tanque de recuperación. Sus ojos se desviaron hacia la figura sentada a su lado, un hombre con cabello oscuro y una mirada intensa, concentrada intensamente en un pequeño dispositivo portátil. No había notado su despertar, aún absorto en lo que fuera que estaba leyendo. Su atuendo era pantalones oscuros prácticos, una chaqueta ajustada y un cinturón con varias herramientas adjuntas. Su expresión era de concentración y aunque podía ver las tenues líneas de cansancio grabadas en sus rasgos, había una suavidad en su comportamiento que era inequívocamente humana. Se movió ligeramente el movimiento, captando su atención. Miró hacia arriba y por un breve momento la sorpresa cruzó su rostro antes de recomponerse rápidamente. Tranquilo, dijo su voz suave pero firme, levantando una mano como para tranquilizarla. Ahora estás a salvo. Has pasado por mucho. La mente de Colt corrió luchando por procesar la situación. Su voz era débil, un mero susurro. ¿Quién? ¿Dónde estoy? El hombre se inclinó más cerca, su expresión se suavizó. Mi nombre es Finn Callahan, mano. Soy el capitán de esta nave, el Stardust. Te encontré en Sara 9, apenas aguantando. No pensé que hubiera nadie más allá afuera. La memoria de Cole se remontó a sus últimos momentos en el planeta Betrayal, de su tripulación y la fría finalidad de ser abandonada a su suerte. Sus ojos se entrecerraron, la mezcla de miedo y rabia parpadeando dentro de ella. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? No sabía cómo terminar la pregunta, insegura de si estaba cuestionando sus motivos para salvarla o simplemente preguntando por qué se molestaba. En absoluto. Finn pareció entender su vacilación. No eres la primera que encuentro varada en los márgenes del espacio, digamos. Solo que tengo un punto débil por los sobrevivientes. Ofreció una leve sonrisa.
Además, nadie merece quedarse solo en un lugar como Sarah. Las palabras la invadieron, y por un momento la tensión en su cuerpo se alivió. Todavía había una desconfianza instintiva que persistía. Sabía muy poco sobre los humanos. Su gente le había enseñado a evitarlos siempre que fuera posible, que eran despiadados y egoístas, pero este hombre no parecía encajar en ese molde. Luchó por sentarse. Sus músculos protestaron, pero Finn se apresuró a ayudar. Su toque firme pero gentil. Tómalo con calma, le instó. Tú todavía te estás recuperando. Logré estabilizarte, pero estabas en mal estado. Cole tragó saliva sintiendo la sequedad en su garganta. Gracias, murmuró la palabra extraña y desconocida en su lengua. Había pasado mucho tiempo desde que se había sentido verdaderamente agradecida con alguien. Finn le entregó un pequeño recipiente con agua, y ella bebió con entusiasmo sintiendo el líquido frío rejuvenecerla. ¿Recuerdas qué pasó?, preguntó suavemente. Ella asintió lentamente, sus recuerdos fluyendo de regreso en fragmentos. Su misión, el descubrimiento y el momento en que su equipo había decidido que era prescindible. Sintió una oleada de ira, pero fue atenuada por una profunda tristeza. Me dejaron, susurró más para sí misma que para él. Mi propia tripulación, me dejaron morir. La expresión de Finn se oscureció, un destello de empatía en sus ojos. Lo siento, dijo en voz baja, no sé qué tipo de personas harían eso, pero estás a salvo aquí, me aseguraré de eso. Por primera vez desde el incidente, Cole sintió un leve destello de esperanza. No entendía completamente los motivos, y todavía había una desconfianza persistente, pero algo en su mirada le dijo que era sincero. Mientras la nave continuaba su viaje a través del vacío silencioso del espacio, Finn se quedó a su lado, atendiendo sus heridas y ayudándola a recuperar su fuerza. Durante los días siguientes aprendió cosas sobre él, cómo había sido un ex oficial militar, ahora convertido en piloto independiente navegando por los confines del espacio. Solo, aunque no compartía mucho sobre su pasado, Cole sintió que había una tristeza dentro de él, una carga que llevaba. Sintió una extraña afinidad con él, ambos llevando cicatrices visibles e invisibles de las vidas que llevaron un día, como cuando él estaba ajustando su cama de recuperación. Ella lo miró. Una pregunta que había estado conteniendo finalmente se escapó de sus labios. ¿Por qué me salvaste realmente? Hizo una pausa, su mano descansando en el borde de su cama, y la miró con una leve sonrisa casi triste. Porque una vez que me dejaron atrás también sé lo que es sentirse abandonado, pensar que nadie vendrá por ti. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando con ella profundamente. Por primera vez vio más allá del exterior endurecido y vislumbró al hombre que había debajo. Un superviviente como ella, atormentado por sus propios recuerdos. Cole se encontró abriéndose a él y compartiendo fragmentos de su propia historia. Le contó sobre su misión, el descubrimiento que había hecho en SART 9, en la fría decisión calculada que su tripulación había tomado de dejarla atrás. Finn escuchó atentamente. Su mirada era firme, y mientras ella hablaba, sintió que el peso de su experiencia se aliviaba, aunque solo fuera un poco. A cambio, Finn compartió un poco más de su pasado. Cómo una vez sirvió en una fuerza de defensa planetaria, solo para encontrarse en desacuerdo con el sistema que había jurado proteger. Había dejado, eligiendo una vida al margen donde podía vivir según su propio código en lugar del de alguien más. Mientras compartían sus historias, comenzó a formarse un vínculo entre ellos, uno basado en el entendimiento mutuo y el respeto. Cole se dio cuenta de que este humano al que una vez había temido se había convertido en su único aliado en un vasto universo implacable, pero incluso cuando encontró consuelo en su presencia, sintió una sensación de pavor. Se quedó allí, sabía que su antigua tripulación no se olvidaría de ella, la habían dejado morir por una razón, y si descubrían que todavía estaba viva, vendrían por ella, y esta vez ella no estaría sola. Capítulo 2. Contra todo pronóstico pasaron los días a bordo del Stardust. Y la fuerza de Cole regresaba lentamente cada día, se sentía un poco más como ella misma. Aunque las cicatrices, tanto físicas como emocionales, todavía estaban frescas. Finn era una presencia silenciosa, siempre estaba allí cuando ella necesitaba ayuda, pero nunca era intrusivo, le permitía el espacio para procesar todo lo que había sucedido, aunque le hacía preguntas, nunca la presionaba y, de alguna manera, ese respeto tácito la hacía sentir más a gusto a pesar de su creciente comodidad. Cole seguía siendo cautelosa, recordándose a sí misma que la confianza era algo frágil. Su propia tripulación la había dejado por muerta y, aunque Finn le había mostrado amabilidad, no podía silenciar por completo la voz en su cabeza que le advertía que tuviera cuidado. Una noche, mientras descansaba en la pequeña pero acogedora área común de la nave, Finn se acercó a ella con un pequeño dispositivo metálico. Este es un traductor universal, explicó, sosteniéndolo. Pensé que tal vez querrías ajustar la configuración, no es perfecto, pero debería ayudar con la comunicación si decides hablar con otros humanos o extraterrestres. De hecho, Cole tomó el
Dispositivo. Pasando sus dedos sobre su superficie lisa, gracias, dijo suavemente. Mirándolo con una mezcla de gratitud y curiosidad, iOS Finn se sentó frente a ella reclinándose en su silla. Sabes, cuando te vi por primera vez en Sara 9, casi no lo creí. Ese lugar es prácticamente un cementerio. La mirada de Colt bajó a sus manos. Se suponía que era una simple misión de exploración. Estábamos allí para mapear el terreno del planeta, estudiar sus recursos o... Al menos eso es lo que me dijeron. Las cejas de Finn se fruncieron y se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿qué pasó? Ella dudó. Todavía lidiando con la traición que había cambiado todo, encontré algo. En una de las cuevas había una serie de marcas, símbolos de una antigua civilización. No los entendí por completo, pero había algo en ellos que se sentía importante. Finn escuchó atentamente su rostro ilegible. Ella continuó, su voz una mezcla de amargura y tristeza. Mi líder de equipo Caos, él también lo vio, pero en lugar de estar emocionado parecía aterrorizado, como si supiera algo que yo. ¿No lo confrontaste?, Finn preguntó con los ojos entrecerrados. Lo intenté, Cole respondió apretando sus manos, pero él me interrumpió. Dijo que lo que fuera que pensara que había encontrado no importaba. Que nuestra misión no era explorar ruinas antiguas. Ella dejó escapar un suspiro tembloroso. Sabía que algo estaba mal. Más tarde esa noche lo escuché hablar con uno de los otros miembros de la tripulación. Dijo que yo era una carga. La mandíbula de Finn se tensó y una chispa de ira brilló en sus ojos. Así que simplemente te dejaron. Ella asintió. Su voz apenas fue un susurro. Me abandonaron. Se aseguraron de que estuviera sola en la superficie y luego se fueron. Sin una palabra, era desechable para ellos. La habitación cayó en un pesado silencio. El peso de la historia de Cole se instaló entre ellos. La expresión de Finn se suavizó y extendió la mano colocando una mano sobre su hombro. Lo siento, nadie merece eso. Cole tragó saliva con fuerza. Se le formó un nudo en la garganta. Gracias. Se las arregló para sentir una calidez inesperada en su toque por un momento. Las paredes que había construido a su alrededor comenzaron a agrietarse. Se quedaron así por un tiempo. En silencio, pero conectado. Hasta que un pitido repentino rompió la quietud. Finn miró una consola en la pared. Su expresión cambió a una de preocupación. ¿Qué pasa?, le preguntó Cole. El corazón palpitaba con fuerza. Captamos una señal, respondió poniéndose de pie y moviéndose hacia la consola. Sus dedos bailaron sobre los controles y pronto una serie de coordenadas aparecieron en la pantalla. Es una llamada de socorro. El estómago de Colt se retorció. ¿Podría ser mi tripulación? Finn frunció el ceño mientras estudiaba los datos. Posiblemente, pero es una señal inusual encriptada de una manera que no había visto antes. Se volvió hacia ella, un destello de determinación en sus ojos. Tendremos que comprobarlo si es tu tripulación. Preferiría saberlo más temprano que tarde. Cole sintió su mente corriendo. Una parte de su quería enfrentarlos para exigir respuestas, mientras que otra parte sentía un miedo frío al pensar en enfrentarse a las mismas personas que la habían abandonado, pero con Finn a su lado, sintió una renovada sensación de coraje mientras Finn pilotaba el Stardust hacia la fuente de la señal. La tensión entre ellos creció, se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, hasta que finalmente llegaron a las coordenadas. La nave que apareció en su pantalla era elegante y siniestra. Su agujero negro casi se fundía con el vacío del espacio. Cole lo reconoció al instante, su nave Crew. Su corazón latía con fuerza mientras la miraba. Los recuerdos volvieron en un torrente de ira y miedo. Finn la miró. ¿Estás lista para esto? Respiró profundamente, robándose. Sí, atracaron con la otra nave y después de un breve intercambio por las comunicaciones, Finn y Cole abordaron y se encontraron en los familiares pasillos metálicos por los que una vez había caminado con sus compañeros de tripulación, pero ahora la nave se sentía fría, sin vida, un caparazón vacío. Mientras se movían por los pasillos, no encontraron a nadie. El silencio era inquietante y una sensación de pavor se apoderó de ella. Cole, ¿dónde están todos? La mano de Finn descansaba sobre el blaster a su lado. Quédate cerca. Algo no se siente bien. Continuaron hasta que llegaron al centro de comando. La puerta se abrió y reveló a Caos. De pie frente al panel de control, su rostro se iluminó por el duro brillo de los monitores. Se giró, un destello de sorpresa en sus ojos cuando vio a Cole. Cole dijo. Su voz era baja y estaba cargada con algo cercano al desprecio. Estás viva. Dio un paso adelante. Sus puños se apretaron. Me dejaste morir. La expresión de Kong se endureció. No entiendes. Estabas arriesgándote a una complicación innecesaria. Me dieron órdenes de completar la misión a toda costa. El corazón de Colt latía con fuerza. ¿Órdenes? ¿De quién? Caos se burló. Hay cosas que no necesitas saber. Cosas más allá de tu comprensión. Finn dio un paso adelante. Su voz era tranquila pero llena de autoridad.
Tienes mucho que explicar. ¿Qué hacer? Caos, y te sugiero que comiences ahora. Caos lo miró. Un destello de desdén en sus ojos. ¿Y quién eres tú? Solo otro humano tonto entrometido. Donde no pertenece la mirada de Finn permaneció firme. Soy el que salvó a Cole cuando la abandonaste y soy el que no se irá hasta que obtenga algunas respuestas. La cara de Cao se retorció de ira. No entiendes la magnitud de lo que temiste. Esto era más que solo una vida. Hay fuerzas en juego que ni siquiera puedes comenzar a comprender. Cole sintió una oleada de ira y determinación. Puede que no entienda todo, pero sé una cosa: me dejaste por muerto y no te dejaré escapar. Con eso, en ese momento el aire estaba denso de tensión y Cole se dio cuenta de que ella no era la misma persona que había sido abandonada en Sara 9. Ella era más fuerte ahora, parada junto a alguien que creía en ella, alguien que veía su valor. Caos dio un paso atrás, un destello de incertidumbre en sus ojos mientras miraba entre Cole y Finn. No tienes idea de lo que estás haciendo. Si continúas por este camino serás cazado como ella lo fue. La mirada de Finn se endureció. Vamos a aprovechar nuestras oportunidades. Con un movimiento rápido, tomó su blaster y el rostro de Cao palideció cuando se dio cuenta de que ya no tenía el control. Cole vio que su corazón se aceleraba mientras Finn desarmó a Caos con calma y lo sujetó. Por primera vez en su vida, Cole sintió una sensación de justicia, una sensación de que no estaba sola, de que tenía a alguien dispuesto a luchar por ella. Y mientras aseguraban a Cao y se preparaban para partir, supo que este era solo el comienzo de un viaje que la llevaría a comprender la verdad detrás de su misión y reclamar su lugar en el universo. Pero lo más importante es que sabía que no lo enfrentaría sola. Capítulo 3. La búsqueda oculta. De nuevo Caos miró desde su posición en la sala de contención del Stardust, pero desafiante a pesar de sus restricciones, había una fría satisfacción en sus ojos que inquietó a Cole. Estaba afuera con Finn, ambos luchando por comprender la magnitud de lo que Caos había revelado. El pulso de Cole se aceleró cuando miró a Finn. Está escondiendo algo, algo incluso más grande que lo que él nos dejó saber, lo que sea que necesitemos saber. Finn asintió con la cabeza, su expresión era sombría. Déjame conseguirlo. La verdad de él: no tenemos tiempo para jugar juntos. Entraron en la habitación. Caos levantó la vista, su sonrisa apenas vacilante a pesar de sus restricciones exudaba una arrogancia que rayaba en el desdén. Caos, Cole, comenzó su voz aguda y lo suficientemente firme. Nos vas a decir todo: por qué me abandonaste, para quién trabajas y por qué esos símbolos importan tanto. Caos se rió entre dientes, el sonido bajo y oscuro. ¿Crees que puedes intimidarme, Cole? ¿Te estás entrometiendo en asuntos que van mucho más allá de tu comprensión? Finn cruzó los brazos, su rostro se puso. Terminamos con amenazas. Si no empiezas a hablar, las cosas empeorarán para ti. Por un momento la expresión de Vaca vaciló, pero luego se burló, inclinándose hacia adelante tanto como sus restricciones lo permitieron. Quieres saber la verdad, bien, pero no digas que no te advertí. El corazón de Cole martillaba en su pecho mientras escuchaba su ira y pavor mezclándose en los ojos de Cao. Brillaban con algo casi parecido al miedo. Los símbolos que encontraste en Sara 99 no son solo esculturas antiguas, son restos de una civilización que antecede a todas las razas conocidas en esta galaxia. Una raza que dominó fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Mis órdenes eran mantener ese conocimiento oculto a toda costa para asegurarme de que nadie, ni siquiera tú, descubriría lo que hay debajo. Las cejas de Cole se fruncieron en confusión y enojo. ¿Y por eso me abandonarías? ¿Me traicionaste por unas esculturas? Cao apartó la mirada, su expresión momentáneamente suavizándose. No tenía elección. La orden no toleran el fracaso. Ellos operan desde las sombras, controlando recursos de información y personas. Ellos creen que es su deber prevenir el caos, conteniendo el poder, especialmente el tipo que podría desestabilizar la galaxia. Finn dio un paso adelante, su voz baja y firme. Entonces estás diciendo que estás protegiendo la galaxia, matando a cualquiera que amenace tu secreto. La mirada de Kof se endureció de nuevo. ¿Crees que es así de simple? La orden ha prevenido guerras, asesinatos, levantamientos, mantienen las cosas bajo control. Si la gente se enterara de estos artefactos, se produciría una lucha por el poder que podría sumir a toda la galaxia en el caos. Las manos de Colt se convirtieron en puños. ¿Estabas dispuesto a sacrificarme a todos para mantener feliz a este orden? Cao la miró a los ojos. Su voz fue un susurro. No espero que lo entiendas, pero una vez que encuentras esos símbolos, te conviertes en un riesgo que no puedo permitirme. Cole sintió una oleada de anag, pero debajo había una creciente comprensión con la que se había topado. Con algo mucho más grande de lo que se había dado cuenta. Una red de poder y control que abarca la galaxia, unida por aquellos dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener el orden a salvo en secreto. Miró a Finn. Su corazón se calmó ante su apoyo silencioso. La mirada de Finn era resuelta. Tenemos que detener esta orden. Si están dispuestos a matar por sus secretos, son una amenaza para todos.
Los ojos de Cobb se entrecerraron. Son tontos. La orden ha estado en el poder durante siglos. Tienen ojos en todas partes. No durarás ni un día. Finn sacudió la cabeza. Cabeza. Tomaremos nuestras oportunidades. Se movió para escoltar a Kao de regreso a su área de contención. Ignorando sus burlas y risas, el sonido de la voz de Kao resonó detrás de ellos. Un inquietante recordatorio de la sombra que se cernía sobre ellos en el puente Cole. Se sentó en silencio, sus pensamientos se aceleraron. Finn se unió a ella, su presencia una fuerza estabilizadora. Mientras se preparaban para lo que les esperaba, Ka finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Y si Eun tiene razón? ¿Y si estamos sobrepasando nuestras capacidades? Finn la miró, su expresión se suavizó. Tal vez lo estemos, pero si esta orden existe y están dispuestos a sacrificar vidas para mantener su poder, tenemos que hacer algo. Ella asintió, encontrando fuerza en sus palabras. Tenían la oportunidad de hacer una diferencia para enfrentarse a aquellos que creían que podían controlar a otros a través del miedo y el secreto. Con una determinación renovada dirigió su atención a la navegación de la nave, trazando un curso al punto seguro más cercano donde podrían reunir más información y planificar sus próximos pasos. Justo cuando Finn estaba a punto de confirmar su ruta, una alerta sonó desde el escáner. Sus ojos se ensanchó cuando vio la fuente. Un escuadrón de naves se acercaba rápidamente con la insignia de la tripulación de Cobb. Nos encontraron, murmuró con su voz tensa. El pulso de Colt se aceleró. ¿Qué hacemos? La mandíbula de Finn se tensó. Corremos. El Stardust se tambaleó hacia adelante cuando Finn encendió los motores y los envió a toda velocidad a través del espacio. Las naves enemigas los siguieron de cerca. Sus sistemas de armas los atraparon mientras el fuego de Blaster iluminaba el vacío. Cole. Finn miró los monitores, su corazón latía con fuerza, no se detenían. Las manos de Finn se movieron rápidamente sobre los controles, haciendo que el Stardust pasara por una serie de maniobras evasivas, pero los pilotos enemigos eran implacables, igualando cada uno de sus movimientos. Nos superan en número, dijo con los dientes apretados. Necesitamos una distracción. La mente de Finn se aceleró y se le ocurrió una idea. Tenemos bengalas de emergencia en la bodega de carga. Si las lanzamos, podrían confundirlas con cápsulas de escape. Finn asintió. Hazlo con precisión rápida. Cole activó la secuencia de lanzamiento, enviando bengalas al espacio. Las naves enemigas se confundieron momentáneamente, desviaron parte de su atención a los señuelos, dándole a Finn el tiempo justo para ejecutar una maniobra audaz. El Stardust viró bruscamente a la derecha, saliendo del rango de objetivo del enemigo. Por un breve momento pareció que podrían haber escapado, pero justo cuando pensaban que estaban a salvo, otra alerta brilló en la consola. Una sola nave enemiga se había separado de la flota y se estaba acercando. Finn apretó la mandíbula rápidamente. No estaban dejándonos ir tan fácilmente, Cole señaló. A un denso campo de asteroides en la pantalla de navegación. ¿Y si los atraemos allí? Puede que no nos sigan. Finn consideró su sugerencia entrecerrando los ojos. Es arriesgado, pero podría funcionar. Con un asentimiento decidido fijó un curso hacia el campo de asteroides, guiando al Stardust hacia el terreno traicionero. Las rocas se alzaban a su alrededor, irregulares e implacables, cada una potencial trampa mortal. El piloto enemigo siguió zigzagueando a través de los asteroides con una habilidad que rivalizaba con la del propio Finn. Cole contuvo la respiración, su corazón se aceleró mientras la distancia entre ellos se acortaba, pero Finn tenía un truco final. Justo cuando la nave enemiga se acercaba a él, se desvió bruscamente usando el impulso para hacer girar al Stardust alrededor de un asteroide masivo. La maniobra repentina atrapó al el enemigo, se sorprendió y en una fracción de segundo su nave chocó con la roca, lo que provocó una explosión de fuego mientras los escombros se desvanecían en el vacío. Finn dejó escapar un suspiro de alivio y se desplomó en su asiento, que estaba demasiado cerca. Kiro exhaló una ola de gratitud que la inundó. Sabía que sin Finn se habría perdido hace mucho tiempo. Finn la miró con una leve sonrisa en sus labios. Estamos juntos en esto. Cole, pase lo que pase, lo lograremos. Dejaron atrás el campo de asteroides y establecieron un rumbo hacia un refugio seguro donde pudieran reagruparse. Pero mientras el Stardust navegaba a través de las estrellas, Cole sabía que su viaje estaba lejos de ser un éxito. Sobre los secretos de Sarah Nine, la traición de Kalos y el antiguo misterio que habían descubierto, era solo el comienzo de una batalla que pondría a prueba todo lo que apreciaban. Capítulo 4. Un vínculo más allá de los mundos. La estrella Stardust flotaba en el vacío silencioso, lejos del campo de asteroides y de cualquier baliza de rastreo que los aliados de Kalos pudieran usar para persíganlos. Finn y Cole se sentaron en silencio. El peso de la reciente batalla y las revelaciones de Kalos presionándolos habían escapado por poco, pero el conocimiento que ahora poseían parecía venir con una responsabilidad aplastante. En la quietud de la nave, Finn rompió el silencio. Su
Voz firme pero contemplativa: no podemos seguir huyendo para siempre si Caos estaba diciendo la verdad, la orden es implacable, necesitamos un plan. Cole asintió, su mirada enfocada pero teñida de ansiedad. Mencionó un lugar, una instalación donde almacenan y estudian artefactos como los que encontré en Sara 9, si podemos encontrarlo. Podríamos reunir pruebas de lo que está haciendo la orden y exponerlos. Las cejas de Finn se levantaron. ¿Recuerdas dónde dijo que era? Cole hizo una pausa recordando las palabras de Cao, juntando los fragmentos que dejó deslizar durante su enfrentamiento. Mencionó una luna de varón orbitando Taos 5, un lugar con poca visibilidad y sin asentamientos conocidos. Tendría sentido que escondieran una base de investigación allí. Finn se reclinó reflexionando sobre si tenemos una instalación de investigación allí, probablemente esté muy vigilada, pero podría ser nuestra mejor oportunidad de encontrar la prueba que necesitamos. Es arriesgado, pero si lo logramos, podríamos derribar toda su operación. Cole sintió una oleada de determinación. Entonces hagámoslo, estoy cansado de correr, es hora de que los enfrentemos de frente. Después de unas horas de planificación y preparación, fijaron su curso hacia Taos 5, ambos preparándose para los desafíos que se avecinaban. Cole no podía negar la corriente subyacente de miedo que la recorrió. Sabía que estaban entrando en la boca del lobo y que las posibilidades de éxito eran escasas, pero la presencia de Finn, su inquebrantable apoyo y coraje la mantuvieron con los pies en la tierra mientras se acercaban a la estéril luna. Cole sintió que su corazón latía con anticipación. La luna en sí estaba desolada, cubierta de rocas irregulares y vastas planicies de polvo color ceniza. La instalación estaba oculta a la sombra de un acantilado enorme, apenas visible incluso con los escáneres Stardust Advanced. Si no hubieran sabido buscarlo, podrían haberlo pasado por alto. Finn ajustó completamente su aproximación maniobrando el Stardust en una posición de aterrizaje encubierta cerca del perímetro exterior de la instalación. Una vez que aterrizaron, se prepararon asegurando los blasters y los dispositivos de comunicación. Cole respiró profundamente, su resolución endureciéndose. ¿Estás lista?, preguntó Finn dándole un asentimiento tranquilizador. Cole encontró su mirada encontrando fuerza. En su presencia constante: listo como siempre lo estaré. Salieron de la nave moviéndose rápidamente a través del terreno árido hacia la entrada de la instalación. El aire era delgado y frío, un marcado contraste con la adrenalina que calentaba sus venas mientras se acercaban a las pesadas puertas de acero. Finn activó un pequeño dispositivo que había adquirido de un viejo pinchazo de contrabando, disruptor de alta frecuencia diseñado para desactivar temporalmente los sistemas de seguridad. Las puertas se abrieron, deslizándose con un suave silbido, y se deslizaron dentro, recibidos por una tenue iluminación estéril que proyectaba largas sombras en las paredes metálicas. La instalación estaba inquietantemente silenciosa. Salvo por el leve zumbido de la maquinaria que resonaba por los pasillos. Cole abrió el camino guiado por el mapa que Caos había insinuado en su. Se movía con cautela, sus sentidos en alerta máxima. Cada paso parecía un riesgo, cada esquina una trampa potencial, pero ella siguió adelante. Su determinación estaba impulsada por un sentido de justicia y la necesidad de evitar que otros sufrieran como ella finalmente lo había hecho. Llegó a los archivos de investigación, una sala segura llena de filas de consolas de datos y unidades de contención. El corazón de Cole latía con fuerza mientras se acercaba a la consola principal. Sus dedos volaban sobre los controles mientras comenzaba a extraer archivos sobre las actividades de ORD. Casi allí, susurró, su voz teñida de concentración: una vez que tengamos estos archivos, tendremos la evidencia que necesitamos. Finn se mantuvo vigilando cerca de la entrada, su blaster listo, pero justo cuando Cole terminó, sonó una alarma. El sonido hizo eco a través de la instalación. ¿Saben que estamos aquí?, Finn murmuró, apretando su agarre en el blaster. Cole se guardó los datos en el bolsillo, sus ojos se abrieron de par en par con urgencia. Necesitamos movernos ahora. Salieron corriendo de la sala de archivos, corriendo por el pasillo mientras las fuerzas de seguridad se acercaban. Los guardias de la instalación estaban bien entrenados y Cole podía escuchar el golpeteo rítmico de sus pasos haciendo eco detrás de ellos, cerrando la distancia a una velocidad alarmante. Cuando doblaron una esquina, se encontraron cara a cara con un escuadrón de guardias que bloqueaban su camino. Finn levantó su blaster y derribó a dos guardias con rapidez y precisión. Disparos, pero los otros se acercaron y los obligaron a retroceder a un estrecho corredor. El corazón de Colt se aceleró mientras se agachaban detrás de un contenedor de almacenamiento, respirando con dificultad. Los superamos en número, susurró, su mente corriendo por una solución. Los ojos de Finn se dirigieron a un respiradero de aire. Sobre ellos su expresión pensativa: si podemos entrar en los respiraderos, tal vez podamos pasar por los guardias.
Y regresar a la nave. Cole asintió, la adrenalina subiendo mientras subían al estrecho respiradero. Se arrastraron a través del espacio oscuro y claustrofóbico. Los sonidos de los guardias y las alarmas se debilitaban a medida que se adentraban más en el laberinto y las instalaciones. Después de lo que pareció una eternidad, emergieron cerca de una salida de emergencia. Saliendo de las instalaciones y de regreso a la estéril luna, corrieron hacia el Stardust, pero cuando llegaron al aterrizaje, la mirada de Cole se posó en una figura de pie junto a la nave. Su corazón se hundió. Era caos, su rostro pálido y resuelto. Yoke nunca saldrá con vida, dijo su voz mezclada con amargura. La orden te perseguirá, se han condenado. Asimismo, Cole dio un paso adelante, su voz firme: si la orden cae, nadie más sufrirá como yo lo hice. Eso vale la pena cualquier riesgo. Por un momento algo parpadeó en la expresión de Cao, indicio de arrepentimiento, tal vez incluso remordimiento. Eres más valiente de lo que te di crédito, Cole. Pero la valentía no te salvará de la orden. Finn levantó su blaster, su mirada firme. Terminamos con amenazas. Detente. Cao vaciló, sus hombros cayendo ligeramente. Luego, en un inesperado acto de desafío contra sus propios aliados, él se hizo a un lado permitiéndoles acceso a la nave. Su voz era apenas un susurro. Ve y haz lo que yo no pude. El corazón de Colt se apretó con emoción inesperada mientras ella lo miraba, sintiendo el peso de su disculpa tácita. Ella y Finn abordaron el Stardust, motores rugiendo mientras despegaban de la luna y escapaban a la seguridad del espacio mientras el paisaje árido de la luna se desvanecía detrás de ellos. Colt sintió una mezcla de alivio y tristeza. El acto final de Kalos había dado a ellos la oportunidad que necesitaban, una oportunidad para exponer el orden y luchar por un futuro libre de su sombra. En el puente, Finn levantó la unidad de datos, un símbolo de su victoria dura. Esto es todo, tenemos todo lo que necesitamos para derribarlos. Cole lo miró, la gratitud brillando en sus ojos. Gracias, Finn, no habría llegado tan lejos sin ti. Finn ofreció una sonrisa gentil. Estamos juntos en esto, Cole. Lo que venga después lo enfrentaremos lado a lado. Mientras trazaban un curso a un centro de comunicaciones seguro donde podrían transmitir los datos a aliados de confianza, Cole sintió una nueva sensación de esperanza. Su viaje estaba lejos de terminar, pero ella sabía que eran más fuertes juntos, unidos por un vínculo que trascendía el miedo y la incertidumbre. Navegaron hacia las estrellas, su camino iluminado por el resplandor silencioso de galaxias distantes, y mientras el Stardust se aventuraba en lo desconocido, Cole y Finn compartían un sentido de propósito que los llevaría a través de cualquier desafío que los aguardara, porque se habían convertido en más que simples sobrevivientes. Eran guerreros unidos por una misión compartida y una confianza inquebrantable, y juntos se asegurarían de que la galaxia nunca más estuviera encadenada por secretos y sombras.